Existen momentos en la vida donde la frontera entre la vigilia y la pesadilla se vuelve tan delgada que resulta imposible distinguir una de otra. Imagina despertar con la conciencia plena, pero el cuerpo inmóvil, atado con cuerdas ásperas que muerden la piel, rodeado por el murmullo denso de una selva que parece observarte con 1000 ojos invisibles. Así amaneció Rodrigo Salazar aquel martes de septiembre, sin saber cuántas horas habían transcurrido desde que todo se volvió oscuridad, sin recordar el momento exacto en que dejó de ser un hombre libre para convertirse en una víctima abandonada entre los árboles centenarios de la Sierra Madre. El dolor en las muñecas era lo único tangible en medio de la confusión, una sensación aguda que le recordaba que seguía vivo, aunque quizá no por mucho tiempo. Su boca sabía a metal y tierra, la lengua hinchada presionando contra el paladar, y cuando intentó tragar, una sed abrasadora le quemó la garganta como vidrio molido. Los recuerdos llegaban en fragmentos discontinuos, imágenes sueltas que no terminaban de formar una narrativa coherente. Recordaba la voz de Ezequiel Montes en su porche 5 días antes, esa voz suave pero cargada de amenazas veladas, hablando sobre la modernización del campo, sobre el progreso inevitable, sobre cómo sería mucho mejor para todos si Rodrigo simplemente aceptara la oferta y vendiera sus tierras de una vez por todas. Pero Rodrigo había dicho que no, como lo había hecho cada vez durante los últimos 8 meses. Sus hectáreas no eran las más extensas de la región, pero el agua subterránea que corría por debajo de ellas era pura y abundante, un tesoro líquido en tiempos donde la sequía asolaba las propiedades vecinas. Además, aquella parcela representaba lo único que Montes, el cacique más despiadado de 3 municipios, aún no controlaba, un pequeño territorio rebelde en medio de su imperio agroindustrial. Ezequiel se había levantado aquella tarde con una lentitud calculada, había ajustado el sombrero de palma sobre su cabeza canosa y había pronunciado palabras que en ese momento sonaron como simple frustración de hombre acostumbrado a salirse con la suya. Ahora, con las manos sangrando y el cuerpo amarrado a un tronco de ceiba, aquellas palabras resonaban en la mente de Rodrigo con un peso profético. El crujido de hojas secas lo sacó de sus pensamientos. Un sonido casi imperceptible, pero en el silencio absoluto de la selva, sonó como un grito. Los pájaros habían dejado de cantar minutos antes, y esa ausencia de vida era más aterradora que cualquier ruido. Después llegó el olor, penetrante, salvaje, un aroma a almizcle y tierra mojada, que hizo que cada músculo de Rodrigo se tensara involuntariamente. Cuando giró la cabeza con movimientos lentos y medidos, sus ojos encontraron la mirada dorada del jaguar a menos de 5 metros de distancia. El animal era magnífico en su terror, el pelaje moteado brillando con tonos ámbar bajo la luz filtrada que atravesaba el dosel de la selva. Los ojos del felino eran 2 pozos de fuego líquido que parecían atravesar no solo el cuerpo, sino el alma misma de Rodrigo. No había expresión en esa mirada, solo una evaluación fría y ancestral, el cálculo primitivo de un depredador supremo ante una posible presa. Rodrigo pensó en Liliana, su hermana menor, preguntándose cuánto tardaría en darse cuenta de que algo terrible había sucedido. Pensó en su madre anciana, en las tortillas que probablemente estaba preparando en ese mismo instante, ajena al destino de su hijo. Pensó en todas las pequeñas cosas que conforman una vida y que solo valoramos cuando estamos a punto de perderlas para siempre. El jaguar dio un paso hacia adelante, las patas enormes hundiéndose silenciosamente en la tierra húmeda, cubierta de hojas podridas. Rodrigo contuvo la respiración hasta que sus pulmones ardieron, cada instinto gritándole que se quedara quieto, que se convirtiera en piedra, en nada, en cualquier cosa que no despertara el impulso asesino de aquella criatura. Pero entonces el jaguar hizo algo completamente inesperado. Inclinó la cabeza hacia un costado, como si algo en la escena frente a él no encajara con su entendimiento del mundo. Los bigotes se movieron ligeramente, captando información invisible para los sentidos humanos. El animal comenzó a caminar en círculos alrededor de Rodrigo, olfateando el aire, examinando la situación con lo que solo podía describirse como curiosidad. Las zarpas no producían ningún sonido al moverse, como si el jaguar flotara sobre el suelo en lugar de caminar. Era como observar un espíritu materializado, un fantasma de músculo y colmillos que desafiaba las leyes de la física. Rodrigo intentó obligar a su mente a funcionar más allá del pánico paralizante que amenazaba con consumirlo.
Había algo profundamente antinatural en toda esa situación, algo que iba más allá de encontrarse atado e indefenso. Ezequiel Montes nunca había sido hombre de ensuciarse las manos directamente. Siempre operaba desde las sombras, siempre mantenía una distancia prudente entre sus decisiones y sus consecuencias. Contratar a alguien para secuestrar a un vecino y abandonarlo en la selva más profunda parecía demasiado burdo para un hombre de su astucia, pero también era innegablemente efectivo, sin testigos, sin conexión directa, solo un hombre que desapareció misteriosamente en la inmensidad verde. El jaguar se detuvo frente a Rodrigo nuevamente, tan cerca que podía ver las cicatrices antiguas en el hocico del animal, marcas de batallas previas, testimonios de una vida de supervivencia en el reino sin piedad de la naturaleza. El aliento del felino era caliente y húmedo, olía a carne cruda y a algo más primordial que no tenía nombre en el lenguaje humano. Los ojos dorados estudiaban el rostro de Rodrigo con una intensidad que parecía desmontar cada pensamiento, cada memoria, cada secreto guardado. Y entonces sucedió lo imposible. El jaguar levantó la pata delantera derecha y tocó las cuerdas que sujetaban la muñeca de Rodrigo. El contacto inicial fue casi delicado, las garras retraídas rozando apenas la superficie de las fibras de enequén trenzadas. Rodrigo sintió que su corazón se aceleraba hasta un ritmo que parecía insostenible, un tambor frenético que resonaba en sus oídos, ahogando todos los demás sonidos. ¿Qué estaba haciendo ese animal? El jaguar tiró suavemente de la cuerda, probando su resistencia, evaluando su estructura. Después aplicó más fuerza. Las garras se extendieron completamente, 5 cuchillas curvas que brillaron por un instante antes de desgarrar las primeras capas de fibra. El sonido fue mínimo, pero para Rodrigo retumbó como un trueno apocalíptico. 5 días antes, cuando Ezequiel Montes abandonó el porche de la casa de Rodrigo, con esa sonrisa torcida que nunca alcanzaba sus ojos, Rodrigo había estado seguro de conocer los límites de aquel hombre. Había estado convencido de que, eventualmente, todo se resolvería mediante abogados y papeles, o simplemente Montes se cansaría y buscaría otras tierras para expandir su imperio. Ahora, con las manos cubiertas de sangre seca y un jaguar literalmente deshaciendo sus ataduras con garras que podrían destrozar su garganta en un segundo, Rodrigo comprendió cuán profundamente había subestimado la crueldad de un hombre que jamás había conocido la palabra derrota. Ezequiel no solo había ordenado su secuestro, había seleccionado personalmente el lugar más remoto de la Sierra Madre, un sitio donde los cuerpos desaparecen sin dejar rastro, devorados por la selva y sus habitantes. La cuerda se rompió con un chasquido seco que cortó el aire espeso. La muñeca derecha de Rodrigo quedó libre, pero él no se atrevió a moverla. El jaguar retrocedió 2 pasos, observando el resultado de su trabajo con lo que parecía ser genuina sorpresa, como si el propio animal no entendiera completamente lo que acababa de hacer. El brazo de Rodrigo colgaba inútil, entumecido después de horas en la misma posición tortuosa. Necesitó de toda su fuerza de voluntad para no intentar alcanzar la otra muñeca que permanecía atada. Cualquier movimiento brusco podría romper el delicado equilibrio de aquel momento imposible. El felino se acercó nuevamente, esta vez dirigiéndose directamente al lado izquierdo. Repitió el proceso con la misma precisión desconcertante, las garras trabajando en las fibras con una destreza que parecía imposible para una criatura salvaje. Rodrigo observaba paralizado mientras la segunda atadura cedía bajo las cuchillas curvas, hebra por hebra, en un silencio roto solamente por el sonido de las fibras rasgándose. Esto no tenía explicación racional. Los jaguares eran cazadores solitarios, depredadores en la cúspide absoluta de la cadena alimentaria. No liberaban presas amarradas, no mostraban compasión. Sin embargo, allí estaba, sintiendo la segunda cuerda ceder completamente, dejando sus manos libres por primera vez en lo que parecían años. Cuando ambas muñecas quedaron sueltas, Rodrigo dejó caer los brazos lentamente, ignorando el dolor agudo que recorrió los músculos atrofiados como electricidad. Sus piernas todavía estaban atadas al tronco de la ceiba. El jaguar lo miró fijamente durante un momento eterno, y luego, sin advertencia alguna, simplemente giró sobre sus patas y se desvaneció entre la vegetación espesa. El silencio que quedó era absoluto, opresivo, lleno de preguntas sin respuesta. Rodrigo esperó contando mentalmente hasta 150,
obligando a sus pulmones a mantener un ritmo controlado a pesar del pánico que todavía circulaba por sus venas como veneno. Cuando estuvo razonablemente seguro de que el animal se había marchado de verdad, comenzó a trabajar en las cuerdas que sujetaban sus piernas. Los dedos no respondían correctamente, hormigueaban violentamente, mientras la circulación regresaba con agujas invisibles que punzaban cada nervio. Cada nudo era una tortura renovada, pero persistió porque no había alternativa. La luz que se filtraba a través del dosel había cambiado, volviéndose más débil, teñida de naranja y púrpura. El día estaba muriendo, y Rodrigo sabía que necesitaba salir de allí antes de que la oscuridad completa cayera sobre la selva. La noche transformaba aquel lugar en algo completamente diferente, mucho más peligroso, y él ni siquiera sabía en qué dirección quedaba el pueblo más cercano. Le habían cubierto la cabeza con un costal viejo que olía a maíz fermentado cuando lo trajeron. Recordaba el bamboleo del vehículo, las curvas cerradas, el tiempo que pareció estirarse infinitamente hasta que finalmente se detuvieron y lo arrastraron hacia afuera. Montes nunca hacía nada sin calcular cada detalle. Aquellas tierras valían una fortuna por el agua subterránea que las alimentaba, produciendo cosechas abundantes cuando las propiedades vecinas apenas sobrevivían, y representaban la única mancha de independencia en medio del dominio absoluto que Ezequiel había construido durante 2 décadas, comprando o forzando a cada ranchero a vender. La negativa de Rodrigo no era simplemente un obstáculo económico, era una humillación pública, un campesino de recursos modestos desafiando al hombre más poderoso de la región. Eso no podía quedar impune. Cuando la última cuerda finalmente cedió, Rodrigo intentó ponerse de pie y casi se desplomó. Las piernas se negaban a sostener su propio peso. Se aferró al tronco de la ceiba, respirando profundamente, esperando que la fuerza volviera gradualmente a sus músculos. Fue entonces cuando escuchó voces distantes, voces humanas discutiendo. Su primer impulso fue gritar, pedir auxilio, pero algo lo hizo detenerse. Las voces estaban argumentando sobre algo, y una de ellas le resultaba demasiado familiar. Era Damián, uno de los hombres que trabajaban para Montes. Estaban regresando. Rodrigo se lanzó al suelo detrás de un grupo de helechos gigantes, ignorando el dolor explosivo que atravesó cada parte de su cuerpo golpeado. Las voces se acercaban más, y ahora podía distinguir palabras sueltas entre el ruido de botas aplastando la vegetación baja. Hablaban sobre verificar si todavía estaba allí, sobre asegurarse de que no hubiera errores esta vez. El corazón de Rodrigo golpeaba tan fuerte contra su pecho que estaba seguro de que el sonido reverberaba por toda la selva. 2 hombres emergieron en el pequeño claro. Rodrigo reconoció a ambos, Damián y Vicente, trabajadores que siempre rondaban cerca de Ezequiel, realizando tareas sobre las cuales nadie hacía demasiadas preguntas. Damián llevaba un machete en la mano derecha, la hoja reflejando los últimos rayos de sol que penetraban el follaje. Vicente cargaba una escopeta apoyada en el hombro. Cuando vieron el árbol vacío, ambos se detuvieron en seco. Damián soltó una maldición y se acercó al tronco, examinando las cuerdas cortadas que todavía colgaban de la corteza. Tomó uno de los extremos, lo frotó entre los dedos, observó las fibras deshilachadas con expresión de incredulidad y miedo. Vicente dio una vuelta completa alrededor del claro, los ojos escaneando cada sombra, cada movimiento sospechoso entre las hojas. Rodrigo contuvo la respiración hasta que sus pulmones ardieron, haciéndose lo más pequeño posible detrás de los helechos. Una hormiga trepó por su brazo y no se movió, incluso cuando sintió la picadura ardiente en la piel. Eventualmente, después de lo que pareció una eternidad, los hombres se marcharon. Las voces resonaron a través de la selva mientras buscaban en los alrededores, pero no regresaron al claro. Rodrigo esperó hasta no escuchar absolutamente nada más, hasta que el silencio regresó completo y pesado. Solo entonces se permitió respirar normalmente. Se levantó con cuidado extremo, probando las piernas, forzándolas a sostener su peso. Cada paso era agonía pura, pero funcionaban. Necesitaba regresar a casa, necesitaba llegar hasta Liliana antes de que Ezequiel descubriera que su plan había fallado. Su hermana era la única persona en quien podía confiar ahora, la única que creería lo que había sucedido. Pero más importante aún, ella era astuta. Siempre había sido más inteligente que él. Sabría qué hacer, cómo usar esa información, cómo voltear el juego contra Montes. El problema era que Rodrigo
No tenía la menor idea de dónde estaba. La selva se extendía en todas direcciones, un laberinto verde sin referencias obvias. El sol descendía rápidamente, y en cuestión de minutos estaría demasiado oscuro para caminar con seguridad. Eligió una dirección que parecía descender levemente, siguiendo la inclinación natural del terreno. El agua siempre corre hacia abajo, y donde hay agua, eventualmente hay gente. Caminó durante 25 minutos antes de escuchar un sonido bajo y gutural proveniente de algún lugar a su izquierda, un gruñido que hizo que cada vello de su cuerpo se erizara. El jaguar había regresado. Querido amigo que nos acompaña en esta historia, ¿alguna vez has sentido que el destino te protege de maneras inexplicables? ¿Has vivido algo que desafía toda lógica? Déjanos tu experiencia en los comentarios. Tu historia podría inspirar a miles. Rodrigo se quedó completamente inmóvil, cada músculo congelado en su lugar. El gruñido se repitió, más fuerte esta vez, pero había algo diferente en él. No era el sonido de un animal preparándose para atacar, era una advertencia. Giró la cabeza lentamente en dirección al sonido y vio al jaguar parado entre dos árboles de caoba, el cuerpo tenso, los ojos fijos no en él, sino en algo más allá. Rodrigo siguió la mirada del felino y sintió que la sangre se le helaba en las venas. Había una serpiente enroscada en una rama baja, exactamente en el camino que él estaba siguiendo. La cabeza triangular estaba erguida, la lengua bífida probando el aire, una nauyaca de tamaño considerable, del tipo que mata en pocas horas si no hay tratamiento médico. El jaguar se movió primero, no hacia la serpiente, sino circulando, posicionándose entre Rodrigo y el reptil. El felino gruñía continuamente, un sonido bajo que hacía vibrar el aire, obligando a la serpiente a balancear la cabeza, indecisa entre atacar o retirarse. Rodrigo aprovechó ese momento y retrocedió 3 pasos, luego 4, alejándose de aquella situación imposible. La nauyaca finalmente decidió que no valía la pena el riesgo y se deslizó hacia la vegetación densa. El jaguar la observó desaparecer y luego miró a Rodrigo una vez más. Hubo algo en esa mirada, una comunicación que trascendía el lenguaje, un entendimiento silencioso entre dos seres vivos antes de que el animal desapareciera nuevamente en la penumbra creciente de la selva. Rodrigo permaneció quieto durante varios minutos, intentando procesar lo que acababa de presenciar por segunda vez. Aquel animal lo había salvado en 2 ocasiones. No tenía ningún sentido, desafiaba todo lo que conocía sobre la naturaleza y sobre cómo funcionaba el mundo. Pero había sucedido, era real, tan real como el dolor en sus muñecas y el latido frenético de su corazón. Si le contaba esto a alguien, jamás le creerían. Pensarían que estaba delirando, que el sol y el terror habían hecho estragos en su cordura. Continuó caminando, más atento ahora a cada paso que daba, observando el suelo antes de plantar el pie. La oscuridad estaba ganándole terreno a la luz rápidamente, transformando la selva en un laberinto de sombras indefinidas y formas amenazantes. Tropezó con una raíz expuesta y cayó de rodillas, las manos hundiéndose en el humus húmedo y fragante. Cuando se levantó, se dio cuenta de que podía escuchar algo diferente. Agua corriendo, un arroyo quizás, o un río pequeño. Siguió el sonido como si fuera un faro en la oscuridad. El arroyo era angosto pero profundo, el agua oscura corriendo rápida sobre piedras cubiertas de musgo. Rodrigo se arrodilló en la orilla y bebió con desesperación, saciando la sed abrasadora que había sido su compañera constante. El agua estaba fría y sabía a minerales, pero fue lo más delicioso que había probado en su vida. Bebió hasta sentirse casi enfermo. Después mojó su cara y su nuca, sintiendo cómo la temperatura baja le devolvía algo de claridad mental. Fue entonces cuando escuchó los gritos lejanos pero inconfundibles, voces humanas llamando a alguien, y una de ellas reconoció de inmediato: Liliana. Su hermana lo estaba buscando. Rodrigo intentó gritar de vuelta, pero su voz salió débil, demasiado ronca para viajar lejos entre los árboles. Comenzó a seguir el arroyo en la dirección de las voces, forzando a sus piernas a moverse más rápido a pesar del dolor. Y entonces vio las luces, linternas y lámparas oscilando entre los troncos. Venía gente. Liliana fue la primera en verlo. Corrió a través del arroyo, la falda empapada hasta las rodillas, y se lanzó a los brazos de Rodrigo con una fuerza que casi los derribó a ambos. Él sintió las lágrimas de ella mojar su cuello. Escuchó los sollozos ahogados mientras ella lo sujetaba,
como si temiera que desapareciera nuevamente. Detrás de ella venían otros 4 hombres del pueblo, gente que Rodrigo conocía desde siempre, vecinos, amigos, personas que abandonaron todo cuando Liliana tocó a sus puertas diciendo que su hermano había desaparecido. Hicieron preguntas, muchas preguntas. ¿Dónde había estado? ¿Qué sucedió? ¿Quién hizo eso? Rodrigo miró los rostros iluminados por las llamas temblorosas de las lámparas y vio preocupación genuina, pero también vio miedo. Miedo de hablar demasiado, de preguntar demasiado, de involucrarse en algo que podría traer problemas. Ezequiel Montes tenía poder sobre aquel pueblo entero, y todos lo sabían. El silencio era más seguro que la verdad. Liliana percibió la vacilación de su hermano y tomó el control. Dijo que necesitaban sacarlo de allí primero, que después habría tiempo para hablar. Los hombres asintieron rápidamente, aliviados de no tener que lidiar con detalles en ese momento. Formaron un grupo alrededor de Rodrigo, ayudándolo a caminar, ofreciendo agua de cantimploras, compartiendo el peso cuando sus piernas flaqueaban. Tomó casi 3 horas llegar al borde del camino de terracería donde los caballos y la camioneta esperaban. El viaje de regreso fue silencioso. Rodrigo iba sentado en la parte trasera, la cabeza recostada en el regazo de Liliana, sintiendo los dedos de ella recorrer su cabello como cuando eran niños y él despertaba de pesadillas. Ella no dijo nada, pero él sentía las preguntas no formuladas, la tensión en cada músculo de su cuerpo. Su hermana siempre había sabido leer las situaciones mejor que nadie. Siempre supo cuando algo estaba terriblemente mal. Cuando llegaron a la pequeña propiedad, los demás hombres se despidieron rápidamente y se fueron. Nadie quiso quedarse, nadie quiso saber más detalles. Era mejor así, menos peligroso. Liliana ayudó a Rodrigo a entrar a la casa. Encendió las lámparas de aceite, puso agua a hervir. Solo después de que él estuvo sentado a la mesa con una taza de té caliente entre las manos temblorosas, ella se permitió preguntar. Rodrigo le contó todo, cada detalle, desde el momento en que despertó amarrado hasta el jaguar liberándolo, pasando por los hombres de Montes, regresando para verificar su trabajo. Le contó sobre la nauyaca, sobre la segunda vez que el animal lo salvó. Liliana lo escuchó en silencio absoluto, el rostro volviéndose cada vez más pálido conforme la historia avanzaba. Cuando él terminó, ella se quedó mirándolo durante un largo momento. Entonces dijo algo que cambió todo. Dijo que Ezequiel Montes había venido a la casa esa misma tarde, preguntando si tenía noticias de su hermano. Dijo que parecía preocupado, que ofreció ayuda para buscarlo y que trajo testigos con él, gente respetable del pueblo, solo para asegurar que quedara registrado que él, Montes, estaba del lado correcto de esta historia, el cacique más cruel y poderoso de la región, construyendo su coartada perfecta mientras Rodrigo debía estar muriendo en la selva. Rodrigo sintió la rabia subir como bilis en su garganta. Ezequiel no solo había intentado asesinarlo, estaba construyendo una narrativa donde él sería el héroe preocupado, el vecino solidario que ofreció ayuda cuando el pobre ranchero desapareció misteriosamente. Era genial y repugnante al mismo tiempo. Liliana colocó su mano sobre la de él, los dedos fríos pero firmes. Tenía aquella expresión que Rodrigo conocía desde la infancia, la misma que hacía cuando estaba armando un plan. Dijo que no podían simplemente acusar a Montes, no sin pruebas, no contra un hombre con tanto poder y dinero. La palabra de Rodrigo contra la suya no significaría nada, especialmente con testigos respetables del lado de Ezequiel. Peor aún, si hacían ruido ahora, Montes simplemente lo negaría todo y después terminaría el trabajo de forma más definitiva. Pero Liliana tenía otra idea. Conocía a los hombres que trabajaban para Montes, conocía a sus familias, sus miedos, sus deudas emocionales. Liliana pasó los siguientes 4 días visitando personas. Fue a la casa de Damián una tarde calurosa, llevando una canasta con pan dulce y ungüento para el reuma. La esposa lo recibió con una sonrisa que rápidamente se desvaneció cuando vio la expresión en el rostro de Liliana. Pidió hablar con Damián a solas. Cuando él apareció, sudado del trabajo en el campo, Liliana no perdió tiempo. Le preguntó si recordaba la noche de hacía 7 años, cuando su hijo mayor tuvo una fiebre tan alta que comenzó a convulsionar. Le preguntó si recordaba golpear su puerta desesperado, porque el médico estaba a 4 días de distancia y el niño se estaba muriendo. Le preguntó si recordaba cómo Liliana pasó toda la noche junto al niño, usando sus hierbas, sus conocimientos, manteniendo al pequeño con vida hasta que la fiebre cedió al amanecer.
Damián palideció, dijo que sí, que nunca lo olvidaría, que le debía la vida de su hijo. Liliana entonces preguntó si la vida de su hermano valía menos que la vida de aquel niño que ahora corría sano por el patio. Preguntó cuánto había pagado Ezequiel para que dejara a un hombre amarrado en la selva, esperando la muerte. Preguntó si podía dormir por las noches. Damián se desmoronó, cayó de rodillas ahí mismo, las manos temblando, y dijo que ya no podía más, que veía a Rodrigo cada vez que cerraba los ojos, que el dinero de Montes le quemaba las manos. Fue Damián quien contó dónde encontrar a Vicente esa noche, y fue Damián quien 3 días después entró a la comisaría con Liliana y Rodrigo y confesó todo frente al comandante. Contó cada detalle, cuánto pagó Ezequiel, cómo lo planearon, dónde dejaron a Rodrigo, las órdenes específicas de elegir el lugar más aislado posible. Dijo que Montes quería aquellas tierras fértiles para completar su dominio absoluto de la región y que la negativa de Rodrigo era una humillación pública que el cacique poderoso no podía tolerar. Ezequiel Montes fue arrestado esa misma tarde. Gritó, amenazó, prometió consecuencias. Dijo que Damián estaba mintiendo, que todo aquello era invención, que Rodrigo estaba manipulando la situación, pero las pruebas eran abundantes y hasta el dinero y la influencia de Montes tenían límites cuando eran confrontados con testimonios directos, marcas físicas imposibles de ignorar y la confesión detallada de un hombre destruido por la culpa. El pueblo entero quedó en shock. El cacique que todos consideraban intocable, el hombre más poderoso y despiadado de la región, estaba tras las rejas esperando juicio por intento de asesinato. El juicio duró 3 días. Damián mantuvo su testimonio, cada palabra pesando más que la anterior. Vicente, confrontado con la traición de su compañero y sabiendo que no había vuelta atrás, confirmó todo también, intentando negociar una pena menor a cambio de colaboración. Las marcas en las muñecas de Rodrigo fueron examinadas por un médico que confirmó ser consistentes con ataduras prolongadas. Y cuando el juez preguntó a Ezequiel si tenía algo que decir en su defensa, el cacique más poderoso de la región se quedó en silencio por primera vez en su vida. La sentencia fue dura, 18 años de prisión por intento de homicidio premeditado. Montes envejeció una década en el momento en que escuchó el veredicto. Sus propiedades fueron embargadas para pagar las costas del proceso y la indemnización a Rodrigo. El hombre que un día controló la mitad de aquella región salió del tribunal esposado, cabeza baja, destruido. El pueblo entero estaba en las calles para ver, algunos en silencio respetuoso, otros sin ocultar la satisfacción de ver al poderoso finalmente pagar por sus crímenes. Rodrigo se quedó de pie afuera del tribunal durante mucho tiempo después de que se llevaran a Montes. Liliana estaba a su lado, como siempre había estado. Ella no dijo nada, solo sostuvo su mano mientras observaban a la multitud dispersarse. Había algo pesado en el aire, una sensación de que algo fundamental había cambiado en aquella comunidad. El miedo que Ezequiel había sembrado durante años estaba comenzando a disiparse, reemplazado por algo diferente. Esperanza, quizás, o simplemente la comprensión de que nadie estaba realmente por encima de la justicia. Pero había otra cosa que Rodrigo no podía sacar de su mente. El jaguar, aquel animal que lo salvó no una sino 2 veces, desafiando toda lógica y razón. Nunca contó esa parte de la historia a nadie excepto a Liliana. Sabía que no le creerían, que pensarían que el trauma había distorsionado sus recuerdos, pero él sabía lo que vio, lo que sintió. Y 4 semanas después del juicio, cuando regresó a aquella selva por primera vez, llevando ofrendas de carne fresca que dejó en un claro cercano al lugar donde había estado amarrado, parte de él esperaba ver aquellos ojos dorados una vez más. El jaguar nunca apareció, pero Rodrigo volvió cada mes dejando alimento, manteniendo un silencio respetuoso. Era su forma de agradecer, de honrar algo que no tenía palabras para explicar. Liliana pensaba que era solo una manera de procesar el trauma, y tal vez lo era. Pero para Rodrigo era más que eso. Era un reconocimiento de que existen fuerzas en este mundo que no necesitan ser comprendidas para ser reales. La propiedad prosperó en los meses siguientes. Con la indemnización, Rodrigo logró hacer mejoras que había pospuesto durante años. Contrató ayuda, expandió los cultivos. Liliana abrió un pequeño negocio de medicina herbal que rápidamente ganó clientes de pueblos vecinos. La vida siguió, como siempre sigue, pero diferente, más ligera, más segura, y siempre que Rodrigo miraba hacia la selva a lo lejos, sentía una gratitud profunda por estar vivo,
por tener una segunda oportunidad que casi no tuvo. La historia del ranchero que fue salvado por un jaguar se convirtió en leyenda en la región, contada y recontada, cada versión ligeramente diferente de la anterior. Algunas personas decían que era un milagro, otras que los animales sienten la injusticia igual que los humanos. Pero para quien la vivió, la verdad era simple. A veces la justicia viene de los lugares más improbables, y la vida encuentra formas de protegerse que ninguna mente humana podría predecir. Gracias por acompañarnos en este viaje por las tierras salvajes de México, donde el destino y la valentía se entrelazan de formas que desafían la razón. Si esta historia tocó tu corazón, nos encantaría saber de ti. ¿Has experimentado alguna vez un momento donde sentiste que algo más grande que tú mismo te protegía? ¿Conoces alguna leyenda similar de tu región? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Cada historia compartida es un hilo más en el tejido de nuestra memoria colectiva. No olvides suscribirte al canal para más narrativas que celebran los misterios y las maravillas del interior de nuestras tierras. Tu apoyo hace posible que continuemos trayendo estas historias a la luz. Hasta la próxima, amigos.